A pocos días de ver una completa locura de película, el hype por The Suicide Squad está por las nubes, así que es momento de repasar 13 datos y teorías que debes saber antes de ver la película. Trama. Bienvenidos al infierno, también conocido como Belle Reef, la prisión con la tasa de mortalidad más alta de los Estados Unidos de América, donde se guardan los peores supervillanos y donde harán cualquier cosa para salir, incluso unirse al super secreto super sombrío escuadrón suicida. La tarea a vida o muerte de hoy reúne una colección de villanos incluidos Bloodsport, Peacemaker, Capitán Boomerang, Ratcatcher, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin y la psicópata favorita de todos, Harley Quinn. Luego ármalos con fuerza y déjalos literalmente en la remota isla de Corto Maltés infundida por enemigos, caminando a través de una jungla repleta de adversarios militares y fuerzas guerrilleras a cada paso. El escuadrón está en una misión de búsqueda y destrucción con solo el coronel Rick Flag en el suelo para que se comporten, y los técnicos del gobierno de Amanda Waller en sus oídos rastreando cada uno de sus movimientos, y como siempre un movimiento en falso y están muertos, ya sea a manos de sus oponentes, un compañero de equipo o la propia Waller. Si alguien está haciendo apuestas, el dinero inteligente está en su contra. Todos ellos. Esta es la sinopsis oficial que se ha dado de la cinta. Esta básicamente mostrará a Amanda Waller reuniendo en este caso un par de grupos para llevar a cabo una misión. Estos son enviados básicamente para destruir Jotunheim, ya que en el país de Corto Maltés, ubicado en Sudamérica, ha habido un golpe militar y la familia Herrera, que han gobernado como dictadores durante 100 años, han sido derrocados. Por esto Amanda Waller quiere asegurarse de que Jotunheim, que es una prisión de investigación científica y una antigua fortaleza nazi, sea destruida junto con todos los rastros del proyecto conocido como Estrella de Mar o Starfish, antes de que los líderes del golpe se den cuenta de lo que hay dentro. Allí es de donde saldrá toda la locura, sangre y sorpresas que Gunn ha preparado para la película. Con respecto a su temporalidad, no sabría decir en qué momento ocurre, ya que no es una secuela de la cinta del 2016, por lo cual podríamos decir que es un reinicio a estos personajes, eliminando muchos y olvidables como Killer Croc o Slipknot de la primera cinta, trayendo muchos nuevos y muchos conocidos. Esta película será una completa locura y, como lo ha dicho Gunn, veremos si es la mejor película de superhéroes que ha hecho. Personajes. No. Ya expliqué todos los personajes. Sí, en 2 videos que pueden ver ya mismo, o bueno, después de que terminen de ver este. Las 2 partes de quiénes son todos los personajes de The Suicide Squad estarán en las pantallas finales para que vayas a verlos al finalizar este. Así que omitamos este punto. Villanos. En la cinta tendremos varios villanos. El más importante será Starro el Conquistador. Este es un extraterrestre de suma inteligencia, el cual tiene el aspecto de una estrella de mar. La primera aparición en los cómics de DC del villano fue en The Brave and the Bold número 28 en 1960, cuando se enfrentó a la Liga de la Justicia. Este ser vive con el deseo de conquistar la mayor cantidad de mundos posibles y controlarlos a placer. Para llevar a cabo su cometido, reproduce de manera asexual miles de esporas. Estas últimas se posan sobre sus víctimas para absorber su energía y controlarlos, algo así como Glorso de Rick y Morty. Además, sus brazos cuentan con tentáculos y en el centro de su cuerpo tiene un ojo gigante con el cual absorbe la energía de sus víctimas y también pueden regenerarse. Ha aparecido en muchos cómics como el villano, aunque también ha sido un aliado de la Justice League en ocasiones. Además, ha aparecido en los universos animados de DC. Es por eso que, para pasar de verlo de niño en caricaturas, me sorprendió verlo ahora como un villano ya adaptado a las películas. Y es que, a pesar de que es un gran villano, no me disgusta la idea de verlo en esta loca cinta. Lo más probable es que él haya sido una creación por parte de los científicos encargados del proyecto Starfish, o bien puede haber llegado del espacio a la isla de Corto Maltés y ese secreto proyecto haya sido el objeto de estudio para descubrir este espécimen extraterrestre. Este en mayor medida será una amenaza que pasará a primer plano en la etapa final de la cinta, ya que en gran parte de la trama los villanos serán el dictador Silvio Luna, quien es el nuevo gobernante de la isla, y el general Mateo Suárez, el cual es un personaje nuevo del universo DC que puede estar inspirado en Martín Suárez, un presidente de Estados Unidos en la nueva Tierra o Earth Zero. En especial, Luna y Suárez serán aquellos que tienen el poder en toda la isla y serán ese obstáculo que una y otra vez se encontrará el escuadrón en su misión. Vive o muere. Adentrándonos en las teorías, esta es una que personalmente me he formulado pero que Gunn ha planteado miles de veces.
ya que el estudio le dio la completa libertad de matar a ciertos personajes, a los que él quisiera, por lo cual muchas teorías se han enfocado en esto. Y es que si nos damos cuenta, en algunas partes de los trailers aparecen unos personajes y desaparecen otros. Es por eso que más de un miembro del escuadrón terminará muriendo, tanto porque Waller lo elimine o los enemigos a los que enfrentan. A continuación les diré los personajes que para mí sobreviven y los que mueren. Sobreviven: Rick Flag, Harley Quinn, Polka Dotman, Bloodsport, Peacemaker, Ratcatcher, Soul Soria y King Shark. Mueren: Savant, Mungal, GDK, Blackguard, Thinker, Whistle, Capitán Boomerang y Javelin. Obviamente esto es algo que yo he especulado, primero por el poco desarrollo que quizás se le dé a ciertos personajes, segundo porque muchos de estos no están en varias partes del trailer y pueden resultar traicionando al escuadrón, lo que provoque que Waller les vuele la cabeza o sus compañeros los maten, y obviamente tanto algunos personajes como los que dije que vivirán pueden morir y algunos que dije que morirán podrían vivir. Esto lo descubriremos a medida que avance la película. ¿Harley muere? Conectándose con la anterior teoría, James Gunn ha afirmado que muchos personajes morirán y nadie está a salvo. Ahora, hay otro factor que puede detonar este suceso, y es que la actriz Margot Robbie, desde que aceptó el papel de Harley, ha estado bastante agotada en lo que respecta a las filmaciones de las películas. Y si en realidad esta es la última película de Harley de Margot Robbie en el cine, pues puede que en algún momento de la película esta se torne tan oscura que termine matando a uno de sus personajes principales. Ahora bien, esto puede ocurrir pero sin sacar a Harley del cine, ya que como les dije, esta película no es canon del DCU, por lo cual es exactamente lo mismo que pasa con la Zack Snyder Justice League, ya que allí la liga conoció a Darkseid mientras que en la de Widow nada de eso pasó. Es por eso que así como en esa película se afirmó que Harley murió, como vimos protagonizó su propia película, así que creo que es un 50-50 que no afectará del todo la continuidad del personaje en este universo. Esta es una de las especulaciones que se han hecho acerca de la gran sorpresa de la película, con la cual Gunn ha estado intrigándonos tanto para ver la cinta. ¿Rick Flag muere? Última teoría de los que mueren, lo prometo. Ok, a diferencia de Harley, Flag tiene más posibilidades de morir. Y esto lo digo supositorio, por algo que mencionaremos más adelante. Esta teoría se basa en Suicide Squad número 26 de 1989 del escritor John Ostrander y el artista Karl Kesel. En este cómic, Flag lleva a cabo una misión en el país ficticio de Kurak para destruir Jotunheim, una antigua fortaleza de la Segunda Guerra Mundial. Jotunheim había sido una fortaleza nazi y el padre de Flag, es decir, el primer Rick Flag, que dirigió la primera iteración del escuadrón, atacó la base para ocultar la presencia de un arma nuclear. Aquí de por sí ya hay muchas similitudes. Primero Jotunheim, que aparecerá en la película, y a Flag liderando al escuadrón. Durante la misión, un enemigo del actual escuadrón, el equipo terrorista supervillano de la Yihad, se había apoderado de la base. Para evitar que la Yihad use la bomba, Flag heroicamente irrumpe en la base sola y arma la bomba. Mientras Rick lucha contra el líder de la Yihad, Rustam, la bomba detona, aparentemente matándolos a ambos y destruyendo la fortaleza. Aunque más tarde se reveló que Flag sobrevivió a esta explosión por medio de un teletransporte de última hora y durante muchos años se le consideró muerto. Ahora bien, tal cual esto no ocurriría en la película, sino que un sacrificio heroico o muerte aparente de Flag en la cinta terminaría con su vida, y en el final o quizá escena postcréditos, si la tiene, se revele que él sigue vivo y fingió su muerte para retirarse como militar y vivir tranquilamente. O bien Flag sí se puede ir definitivamente, ya que en un sneak peek de la DC Fandom el actor Joel Kinnaman dijo: "No te encariñes demasiado", lo que puede significar el fin de este personaje como tal. Dependería de cómo y qué ocurra en la secuencialidad de la película. Thinker y su conexión. Como les mencioné en el video de los personajes y específicamente en la historia de Thinker, este personaje no corresponde a la formación original del escuadrón. Este llegará durante la misión del equipo y será quien les dé la información acerca de este. Este rol lo convertirá en un personaje muy importante para la trama de la película e incluso en un villano. En el póster individual que este personaje posee se le puede ver con las estrellas de mar o las esporas que Starro lanza para controlar a sus huéspedes. La teoría afirma que Thinker es quien realmente está detrás del proyecto Starfish. Hay varios hechos que conducen a esto. Primero, el que no esté encarcelado y el escuadrón acuda a él para cumplir su misión, es el primero. El segundo, el póster. Y uno especulatorio es aquel que afirma que el Pensador y Starro son aliados.
Esto se debe a que cuando el extraterrestre o creación científica, dependiendo de cómo se le desarrolle en la historia, cuando este estaba siendo estudiado, los poderes telepáticos de ambos se conectaron, formando una alianza primero en contra del gobierno dictador de Corto Maltés y en las épocas de la película en contra del escuadrón al querer destruir por completo a Starro. Es por eso que en lo que parece ser la batalla final de la película que se muestra en los trailers, a Thinker casi no se le ve. Si bien variará de acuerdo a la historia de Starro en la película, James Gunn tampoco ha querido explicarlo porque es un spoiler de la película, y creo que sí o sí estos dos personajes tendrán una conexión en la cinta. ¿Waller lo hizo? Dentro de todas las especulaciones que se tienen acerca de quién está detrás del proyecto Estrella de Mar, hay una que involucra a la mismísima directora del escuadrón, y es que se dice que Waller quiere eliminar cualquier rastro del proyecto porque ella lo creó o estuvo involucrada, lo que puede delatar sus actos ilegales que comete a menudo. Lo que se dice que podríamos ver es un flashback donde ella aparezca recolectando a Starro cuando él llega del espacio y utiliza la base de Jotunheim, la cual aparentemente estaba clausurada desde la Segunda Guerra Mundial, para encerrarlo y experimentar con él, además de que en una isla tan remota como Corto Maltés, cualquier error no daría importancia al ser un reducido país. Justamente este error es lo que generó que Waller fracasara en su proyecto y provocara que ella lo abandonara, dejando a Starro ahí hasta descubrir la forma de eliminar por completo el proyecto. Aquí es donde después de mucho tiempo hallaría a estos desechables individuos con grandes habilidades a los cuales elegiría para que corrigieran su fracaso. De hecho, no es la primera vez que veríamos a Waller haciendo esto. ¿O no recuerdan a la señorita Me duermo y dejo el corazón de Enchantress con el maletín abierto para que la bruja que puede teletransportarse lo recoja y cree un caos en una ciudad? Sería exactamente lo que pasó en la de David Ayer, aunque desde aquí dejaré de compararlo con la del 2016, ya que no es correcto hacerlo. Si bien la película puede dejar esto, explicaría la obsesión y especificación de la misión que Waller ha encomendado. Y sí que sí, me gustaría verla estresada cuando estos locos pongan en riesgo su pellejo durante la misión con sus estupideces. Metahumanos. Una teoría afirma que la prisión de Jotunheim, además de aprisionar a Starro, también alberga más metahumanos del universo DC, con los cuales estudian los poderes y habilidades de la estrella gigante. En esta base veríamos algunos individuos que bien pueden ser reconocidos de los cómics, o también algunos que sí debemos introducirnos a las historietas para conocerlos. No sabría decir a quién podríamos ver, quizás personajes que han incurrido en historias del escuadrón en los cómics, que Gunn ha añadido como easter eggs, que incluso podrían tener continuidad, ya que como vemos en las películas de Guardianes de la Galaxia, cualquier personaje no está solo como una pequeña referencia y ya, así que creo que si esto aparece en la película es porque Gunn tiene más planes para ello. Starro controla todo. Regresando a las teorías del proyecto Starfish, hay una que afirma que en realidad Starro es quien controla a todos todo el tiempo. Aquí se descarta la teoría de Waller. Esta afirma que cuando Starro llegó a la Tierra quiso hacerse el capturado para que los humanos, o en este caso los malteses que lo encontraron y experimentaron con él, pensaran que ellos eran quienes lo sometían. Esto se debe a que Starro liberó unas esporas tan pequeñas que se introdujeron en la cabeza de los humanos, y que a partir de esto Starro todo el tiempo ha controlado a los gobernadores de Corto Maltés y científicos encargados del proyecto. Es por eso que primero ha controlado esta pequeña isla, y al encontrar la amenaza del escuadrón es cuando se manifestaría como una amenaza para el mundo. Adicional a eso, él ha controlado a Thinker durante su recorrido con el escuadrón, ya que sus poderes telepáticos sobrepasan los del Pensador. Por ello, en la película guiaría al equipo a una trampa donde Starro los elimine fácilmente para que su plan continúe. Si bien la teoría es un poco más avanzada, no se puede descartar, ya que la inteligencia de esa cosa es mayor que la cantidad de IQ de Tony Stark. Y como les digo, este villano es muy impredecible. Ratcatcher 2. Como les mencioné en el video de los personajes, específicamente en la historia de Cazadora de Ratas, a este personaje se le cambiará el género, ¿o no? Pues resulta que el verdadero alias del personaje es Ratcatcher 2, algo así como si a un sucesor de Batman le llamaran Batman 2. Y por tanto la teoría afirma que antes de esta cazadora de ratas estuvo un antecesor, el cual le cedió el puesto a ella. En el trailer se ve que ella tiene una foto con un hombre el cual parece ser su padre o tutor, y por lógica pensaríamos que es Otis Flanagan, el cazador de ratas original de los cómics. Yo pensé que se le cambiaría el género, ya que en la película no había indicios de un antecesor, y en las historietas tampoco existe otra versión del personaje. Ya con este dato, en la película veremos que ella es una versión nueva del personaje, sucesora del primer Ratcatcher, al cual podríamos ver en unos flashbacks. Sea como sea, en la película descubriremos la historia que este personaje trae. Emilia Harcourt.
En la película también veremos un personaje llamado Emilia Harcourt, una agente de la Agencia de Seguridad Nacional ruso-estadounidense que trabaja con Argus y Amanda Waller para monitorear al Escuadrón Suicida. Cuando Waller es suspendida del escuadrón y puesta bajo investigación, Harcourt se convierte en la directora del escuadrón, pero ella no es lo que parece. Harcourt es en realidad un agente doble que roba información de Waller e incluso convence al Capitán Boomerang de que se vuelva en contra del Escuadrón Suicida. La película será interpretada por la novia de James Gunn. En sí, el personaje puede ser un asistente de Waller o también puede ser, como ya mencionamos, un agente doble con fines desconocidos. Quizás ella robe la información que necesita poniendo en tela de juicio la confiabilidad de Waller. Incluso en el final podríamos ver los fines que el personaje desea en una escena postcréditos para que en una próxima película sea la nueva misión del escuadrón. Esto daría pie a una secuela de la película, aunque debemos esperar si la teoría de que Gunn los matará a todos se cumple. De todas formas, hay que esperar el final de la película para comenzar a teorizar esto. Y créanme que lo de Capitán Boomerang no lo descarto. Quizás por órdenes de Emilia él se vuelva en contra del equipo de Waller, apriete el botón mágico y su cabeza se separe de su cuerpo. Sería algo impactante pero muy épico. Nada del 2016. Esto es algo que debes saber antes de ver la película, y es que como les mencioné en la parte de la trama, esta cinta no será una secuela de Suicide Squad del 2016, y este punto es para aclarar que en ningún momento de la película habrá mención acerca de los sucesos ocurridos en la primera cinta, ya que esta no es canon. Además de eso, he de mencionar que al ver la película no debes compararla con la primera cinta del equipo. Esto por el hecho de que aquí el estudio finalmente le ha dado la libertad al director para hacer realmente la historia que él se planteó. Por ello, la libertad de un director al hacer una película es fundamental, y es en lo que James Gunn acierta más, a diferencia del escuadrón de David Ayer, quien siempre fue limitado en su producción de la película por la opresión de Warner. Así que considero que la película se debe disfrutar como si fuera la primera del escuadrón, sin pensar ni compararla con la otra más allá de que una sea mejor que la otra. Pero obvio todos amaremos la de Gunn más que la de ella. ¿Por qué dos equipos? Primero, debo advertirles que esta última teoría es en la que más puede haber spoilers de la película, así que véanla bajo su propio riesgo. De acuerdo a varias filtraciones de la trama, la explicación de por qué Waller recluta a dos equipos para la misión es porque el primero es eliminado en su mayoría. Este primer equipo se conforma por Whistle, Blackguard, Mungal, Javelin, quien es el primero en morir al pisar una mina, Capitán Boomerang, TDK, Savant, Rick Flag y Harley Quinn. En este caso, al llegar a la isla son recibidos con una lluvia de balas e inicia esta batalla que hemos visto, en la cual todos los miembros del equipo son asesinados y mueren salvo Harley y Rick, quienes de ahí en adelante no han podido escapar de Corto Maltés. Por ello, Waller recluta el segundo equipo, el cual debe destruir el proyecto Starfish y rescatar a Flag y Harley. Primero se reúnen con Flag, quien se ha separado de la bufona y en todo ese tiempo ha unido fuerzas con Sol Soria, quien es quien le ha dado su nuevo atuendo y provisiones para sobrevivir. En eso se dan cuenta que a Harley la han raptado, donde proceden a buscarla y rescatarla, y después de eso es donde se da la batalla final en contra de Starro. Obviamente la película tendrá su respectivo desarrollo, pero quizás esta es la razón por la cual hay dos equipos en el escuadrón. Si bien no hemos abordado tantas cosas como en otros videos de teorías, creo que estas son necesarias para que veas la película. Primero porque no hay tantas acerca de la película, y segunda porque el 70% se centran en quién vivirá y quién morirá. Así que considero que estas son buenas teorías para saber qué esperar de la película. Así que nada, dejo el video por acá, no se les olvide si les ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También te recomiendo que revises todos los videos que tengo acerca de The Suicide Squad si estás emocionado por la película, que estoy seguro te pueden gustar. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.